Bueno, muy buenas noches. Estamos iniciando nuestra tercera webconferencia programada para hoy martes 12 de noviembre. Esta tercera webconferencia del curso de Matemáticas Financieras Avanzadas, código 105027, tiene un especial énfasis en el manejo de las tasas de interés indexadas y externas y digamos que estructura un comportamiento importante de las implicaciones que tiene el descuento, de las implicaciones que tiene la evaluación financiera de proyectos en términos de esa prospectiva en la cual está, que es nuestra tercera webconferencia, demarca o retoma componentes de la tarea número 4 y de la tarea número 5, puesto que esta es nuestra última web. Entonces, en ese orden de ideas, hay que entender que la tarea 4 y 5 están enfocadas en el cierre del curso. La tarea 4 inició el pasado miércoles 30 de octubre y termina el próximo martes 26 de noviembre. Digamos que esta actividad se consolida al igual que la actividad número 5, buscando que nuestros estudiantes fundamenten un resultado de aprendizaje asociado a que calculen el impacto de las estrategias financieras de optar por financiación externa en el mercado internacional, valorar las estrategias o evaluar las estrategias de financiación y ver cómo se presentan descuentos en la estructura de los mercados a la hora de, digamos, transferir valor en la negociación, por ejemplo, con Factory. En ese orden de ideas, ambas actividades tienen una postura, un puntaje máximo de actividades 125 puntos y ambas actividades tienen un componente colaborativo, la actividad número 4 siendo del momento de evaluación intermedio y la actividad número 5 determinándose como la tarea final del curso. Una vez terminemos la tarea número 5, pues estaremos cerrando las actividades del curso el próximo 10 de diciembre del 2024. Hay que decir que estas actividades comprenden una serie de ejercicios que básicamente lo que hacen es identificar diferentes maneras de establecer colocación y captación de recursos en el marco de las posibles negociaciones internacionales que se presenten. En ese orden de ideas, digamos que son posibilidades que el mercado financiero permiten abordar a propósito de la compra de maquinaria y equipos, de la inversión extranjera, de la posibilidad de encontrar financiación a bajo costo en el exterior, sí, solo sí, indicadores macroeconómicos como la devaluación, entendida como esa variación del precio de una divisa con relación a otra, pues tienen un efecto en el marco de esas negociaciones de colocación y captación de recursos. Hay que establecer también que, digamos, esas negociaciones que se hacen a nivel internacional también afectan los procesos de negociación a nivel nacional, en tanto esas negociaciones se hacen a propósito de la posibilidad de estandarizar cuál es la mejor posibilidad de endeudamiento o la mejor posibilidad de inversión. Quizás uno de los componentes más llamativos está asociado a entender el impacto que tuvo ante, digamos, la pandemia, esos efectos en la colocación y captación de recursos para las empresas de todo nivel, pequeñas, medianas, grandes. ¿En qué sentido? La pandemia obligó, hay que recordar que en nuestro país el más del 90% de las empresas son pequeñas y medianas. Y entonces en ese marco, cuando las empresas son pequeñas, medianas, pues se pensaría que las negociaciones no abarcan la colocación y captación de recursos a nivel internacional. Pero ese es un efecto que ha cambiado muchísimo a propósito de la posibilidad que se tiene de interactuar con la banca internacional al alcance de un clic. Un clic
en el computador o un clic en el celular. Es muy común hoy en día ver cómo se desplaza uno de un lugar a otro y en ese desplazamiento hay personas que lo movilizan y cuando uno observa que ellos están allí con su tablet o con su celular y están diciendo, el mercado se está moviendo de tal o cual manera. Y entonces uno dice, pero ¿cómo es posible en estos entornos nada más del diario vivir del transporte público? ¿Cómo es posible que ya las personas estén en esos procesos de negociación en el celular? Y ese es un hecho. Es un hecho porque digamos que las plataformas se han hecho mucho más amigables y entonces las personas tienen la posibilidad de acceder, porque además todo se maneja, ha adquirido después de la pandemia un vuelco muy interesante en el manejo de la información global de manera electrónica, que usted le desembolsan un crédito en tiempo real, digamos, dependiendo de la estructura financiera en la que esté negociando, en cuestión de minutos. Básicamente validan la información en bases de datos corresponsal y automáticamente se hace la operación. Entonces, en torno a eso, las negociaciones nacionales e internacionales están a la boca del día. ¿Por qué? Porque las negociaciones básicamente están fluctuando en el manejo de unas tasas de interés, en el manejo de una inflación, en el manejo de una depreciación, en el manejo de unos indicadores macroeconómicos que muestran la capacidad que tiene de interactuar, digamos, de negociar a propósito del riesgo, del beta que se maneja en el sistema financiero, tanto por las personas jurídicas como por las personas naturales. Ese es un elemento que ya tiene manejo común. ¿Y por qué lo tiene? Porque las bases de datos, por ejemplo, cuando se están en los procesos financieros, tienen un eje común de tránsito y sobre ese eje común se ha estabilizado una posibilidad de endeudamiento, una posibilidad de financiación corto, mediano, largo plazo, no solo a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Ese elemento entonces uno lo aboca con el reconocimiento de las tasas en el mercado. Yo les dejaba allí, porque digamos que es como una continuidad en torno a lo que hemos venido manejando en los CIPAS, en lo que hemos venido manejando en los videos que les grabo y que les pongo allí en los foros como ayudas para ir desarrollando las actividades. A propósito de esos videos, pues es claro dejar que, digamos, si bien se hace en los CIPAS, si bien se hace en la web y está la última, yo continuamente estoy dejando en los foros videos que los ayudan a abordar, digamos, la solución de algunos ejercicios, porque cuando, digamos, me indagan sobre algunos tópicos, pues básicamente me parece mucho más sencillo ponerles un ejemplo grabado en el foro y entonces eso los ayuda a solucionar la inquietud. Tanto en la actividad número 4 como en la tarea número 4 como en la tarea número 5, el énfasis es en que ustedes identifiquen las mejores opciones para hacer la colocación y captación de recursos. Ustedes dirán, pero ¿por qué estamos hablando de la tarea número 5 en este momento si no hemos ni siquiera cerrado la tarea número 4? Eso se da porque al ser la última web, pues debo dejar unos parámetros en el marco de cómo va a evolucionar la tarea número 5 y en el marco de esa evolución, pues dar, digamos, esas fases para que ustedes vean de qué manera se interactúa. Les dejo claro que no se preocupen por el hecho de que, digamos, por ejemplo, hasta ahora solo he trabajado 3 puntos a solucionar de la tarea número 4. Ahora voy a abordar algunos tópicos de la tarea número 5, que también aborda como 3 puntos de la tarea número 5, pero repito, pues les dejaré allí algunos videos que los ayudarán a resolver inquietudes en los foros. Esto para que pues estemos juiciosos todos y estemos interactuando en los foros y que además es una de las medidas. Es una de las medidas que se tiene en los procesos de evaluación. Digamos que en ambas actividades que son de tipo colaborativo, ambas actividades, tanto la tarea 4 como la tarea 5, están buscando que ustedes lleguen a feliz término estableciendo una evaluación de alternativas de financiación o de inversión.
Y esas alternativas, pues ustedes las deben de valorar en el marco de las posibilidades que se tiene de negociación de un endeudamiento o una inversión de corto plazo y de largo plazo. Cuando las alternativas son de largo plazo, oscilarán entre 3 y 5 años. Cuando son de corto plazo, oscilarán en el marco de una vigencia, un periodo, un año. Miren entonces, por ejemplo, aquí les doy unos tips porque pues todavía no tienen abierta la tarea número 5, pero les voy dando unos tips a propósito de que estamos trabajando la última web que les pide, por ejemplo, que establezcan digamos, más que establecer que ustedes proyecten, calculen, ¿cierto? La posibilidad que se tiene en términos de varianza para estimar escenarios que ustedes deben de posibilitar como economistas. Entonces les dan un crédito en dólares y les da, digamos, una información para que ustedes proyecten esa estructura. Eso en últimas se ha trabajado en las tareas 1, 2 y 3. Y entonces eso lo lleva a incursionar, digamos, en la compra-venta de facturas, para lo que usan una app que se presenta allí, que les permite establecer esa compra-venta de facturas. Yo les voy a plantear un ejercicio ahora en términos de compra-venta de facturas para establecer cómo se manejan las tasas de descuento, cómo se manejan las tasas de rentabilidad, cuáles son los ejemplos que se presentan. Allí hay también algunos ejercicios que solicita nuestra tarea número 5, que se hace a través de una emisión de bonos, y pues que ustedes deben de establecer una valoración en términos de esa capacidad que se tiene de negociación, de comprar y vender bonos en el mercado bursátil. Y ustedes pues tienen que hacer el respectivo análisis de rentabilidad, ¿cierto? Con valor presente, justificando bien por qué hacen la recomendación en ese proceso de negociación. Les va a pedir que elaboren algunas tablas de amortización, como se ha venido desarrollando, pues digamos, el proceso. Para el desarrollo, digamos, de la actividad, hay que tener en cuenta que en el entorno de aprendizaje, pues hay que pues, trabajar la última unidad que se tiene, que es la unidad número 3, en donde ustedes encuentran, digamos, las aplicaciones que hay de las matemáticas financieras y ustedes deben de hacer los aportes individuales y colaborativos en el marco de esa consulta que hacen ustedes de la unidad número 3, de tal manera que sus aportes sean pertinentes para el desarrollo de esa tarea en la cual ustedes están interactuando con sus compañeros. ¿Cómo hacen una vez resuelvan los ejercicios para hacer el cierre? Y con eso estaremos cerrando el año. Esto ya huele a natilla y buñuelo. Pues ustedes van a subir en el entorno de evaluación un trabajo que si bien es un trabajo escrito, es en Excel. Y ustedes allí en Excel pues le hacen su portada, su introducción, desarrollan todos los ejercicios. En el desarrollo de los ejercicios es muy importante las conclusiones que se presentan. Pide número mínimo 3. Lo normal es que se genere una conclusión por cada uno de los puntos, siempre haciendo uso del buen manejo de las normas APA. Sí, ese es un elemento muy importante. Dentro de las evidencias de trabajo que ustedes van a presentar, pues está ese documento que terminan nombrando como tarea número 4 o tarea número 5 y con el respectivo número del grupo, ¿sí? Hay que tener en cuenta en el desarrollo de la tarea número 4 y de la tarea número 5 que los lineamientos generales que se tienen para presentar esas evidencias de aprendizaje, pues están en un entorno colaborativo. Ahora, quiero dar claridad en torno a eso. Puede pasar, ya algunos estudiantes me han escrito por el correo interno que los compañeros no ingresan. Claro, si no ingresan, pues sencillamente resuelven la actividad de manera individual. Deben dejar el aporte en el foro porque hace parte del proceso de evaluación, que ustedes incluyan el aporte en el foro, de tal manera que se evidencia pues que ustedes participaron, que ustedes estuvieron atentos. Además, allí en el marco de ese proceso,
pues hay unas actividades que implican unos tiempos, ¿sí? Por lo general, algunos estudiantes ingresan en los últimos 2, 3 días, momentos en los cuales ya no se hace realimentación. Recuerden que faltando 3 días ya no se hace realimentación. Y entonces, pues ya los estudiantes que han estado muy juiciosos haciendo la entrega de las actividades, pues no tienen que esperar, no tienen que esperar, sino que de manera automática hacen la entrega de su actividad. Hay que tener en cuenta también que pues si se logra que el grupo participe, por lo general son 5 estudiantes, eligen entre los 5 a un estudiante que sea el responsable de entregar la actividad. En caso de que no sea así, pues lo entregan de manera individual, porque pues ya estamos en el proceso de cierre. No se preocupen, ya los que me han consultado por interno, no hay problema. Si ya han venido una, dos, las 3 actividades que no han interactuado con los estudiantes, pues siguen trabajando de manera individual de tal manera que desarrollen el proceso académico. Lo importante también está centrado en pues, que ustedes valoren que el entregable que generen cumpla con lo que señala la guía de actividades. Y pues de acuerdo a eso, pues ustedes incluyen allí los nombres de las personas que participaron. Esta actividad, pues lo importante, digamos, se centra que lo hagan con buen tiempo para que no estén corriendo a última hora para hacer las entregas. Siempre estarán utilizando los elementos que hemos venido trabajando, hablando de la ETF, tasas anticipadas, la equivalencia de las tasas, el valor del dinero en el tiempo, ahora el valor presente neto. Van a seguir utilizando los gradientes como lo trabajamos para, digamos, abordar diferentes soluciones usando, por ejemplo, el buscar objetivo, funciones en Excel que les permiten, digamos, abordar y trabajar en torno a esos componentes. Lo cierto también está centrado en identificar, digamos, esos componentes sobre los cuales se va a ir trabajando. Quiero incluir aquí una primera fase estructurada en el marco de las implicaciones que tiene la evaluación, digamos, de una estructura que por lo general está asociada a un proyecto. Esas evaluaciones, esas valoraciones se hacen en el marco, digamos, de unos flujos de caja y esos flujos de caja comprometen una rentabilidad esperada de ese proyecto. Claro, si ustedes ya tienen estructurado, por ejemplo, el costo mínimo requerido para que ese proyecto sea abordado por la empresa, la compañía, el elemento que están evaluando, por lo general, las empresas tienen muy claro su WACC, su Weighted Average Cost of Capital, o lo que es lo mismo, el costo promedio ponderado del capital. Para este caso, lo estoy ponderando a razón de un 17.11%. ¿Qué es ese componente? ¿De qué se trata eso? Es la tasa, ¿cierto? Es la tasa con la cual se evalúa financieramente la viabilidad. ¿Por qué? Porque el costo promedio ponderado del capital representa la tasa mínima a la que debe rotar el activo para que el proyecto, entiéndase la compañía, genere valor. Un valor que si es positivo, pues genera valor, si es negativo, destruye valor. Y eso permite establecer esos flujos, esa valoración en términos de esa viabilidad. Claro, si usted ya tiene el costo promedio ponderado del capital, pues usted va a compararlo con la tasa interna de retorno, con la TIR, o con el valor y te va a servir como tasa de referencia para calcular el valor presente neto. En tanto, esa es la tasa mínima a la que debe rotar el activo para garantizar el cumplimiento de sus obligaciones con, digamos, haciendo un énfasis muy especial con el sistema financiero, es decir, con el servicio a la deuda, entiéndase capital más intereses, y con la rentabilidad esperada de los socios, dueños o accionistas. En ese orden de ideas, el WACC estructura, representa el comportamiento
que garantiza esos topes mínimos de rentabilidad que hacen viable una toma de decisiones. Si estamos viendo eso de esta manera, entonces, ¿cómo se define este proceso? Lo primero es que si es viable, pues la TIR será mayor o igual al WACC. Si no es viable, la TIR será menor al WACC. Y si estamos hablando de valor presente neto, usando como tasa de descuento el WACC, pues si el valor presente neto es positivo, el proyecto será viable. Si el valor presente neto es negativo, el proyecto no será viable. Bien, vamos a establecer cómo estas estructuras para tomar decisiones están enmarcadas, digamos, bajo unas rúbricas, bajo unos procesos. Y en esas rúbricas, el uso de las funciones en Excel es la base para el desarrollo. Entonces, ¿qué implica eso? Si yo voy a calcular, por ejemplo, la tasa interna de retorno, la TIR, ¿sí? Uno diría, ¿qué necesito para calcular la TIR? ¿De qué manera puedo yo generar el proceso para calcular la TIR? Básicamente usted necesita los flujos de caja. Miren que aquí tengo 7 flujos de caja. Para proyectar un flujo de caja, ¿cierto? Tengo ingresos, tengo egresos. Y básicamente lo que hago es usar la función TIR. O sea, FX, categoría financiera. Y en orden alfabético busco la TIR sola, porque hay TIR no opera y TIR M, ¿cierto? La TIR sola. Y automáticamente los argumentos que emite la función en Excel demanda que señale unos valores. ¿Cuáles son los valores que vamos a tener que señalar? Todos los valores del flujo de caja. En este caso tengo del 0 al 7, tengo 8 valores de flujo de caja. Señalo todos los valores y le doy a aceptar. Miren que cuando hago eso, la TIR me dio del 16.82%. Si la TIR del 16%, 16,82% es menor al WACC del 17.11%, entonces el proyecto, digamos, lleva a tomar la decisión de que no es viable. Ahora bien, ocurre mucho que la TIR no da o da indefinida. Entonces, usted dirá, pero ¿cuándo pasa eso? Se los voy a mostrar con este flujo. Miren, le voy a borrar el signo menos al flujo y miren qué pasa. No dio indefinida. Entonces uno diría, no, entonces no tengo cómo evaluar esa alternativa. Sí, sí se tiene. Voy a devolverle el signo para seguir con el ejercicio. Y entonces, ¿cuál es esa alternativa? Se calcula el valor presente neto. Y entonces, ¿cómo se calcula el valor presente neto? Insertamos nuevamente la función, en este caso función en Excel, PNA, Value Net Actual, y usamos como tasa de descuento el WACC, 17.11%. Y automáticamente el argumento de la función te pide unos valores. No vas a señalar el valor en 0, porque ese valor 0 pues es en valor presente, ya está en valor presente. Vas a señalar los valores del 1 en adelante. Claro, cuando señalas los valores del 1 en adelante, miren que aquí me está dando un valor de 57.485. Estoy armando el valor presente neto, ¿cierto? Me está dando 57.485. Uno diría, ay, pero esto dio viable y la TIR dio que no es viable. ¿Por qué el valor daría viable ahí? Porque es positivo, pero es que aún no hemos terminado de calcular el valor presente neto. Porque miren que para calcularlo señalamos los rubros del 1 al 7 para este caso. Pero no se trata de no señalarlo y no incluirlo. Lo que se trata es, como ya está en valor presente neto, pues usted sencillamente lo suma al final de la función, pues porque ya está en valor presente. Claro, como ese valor es mayor, el valor negativo es mayor, menos 58.302, el valor presente neto va a dar negativo en 816,24. Es decir,
el valor presente neto da negativo, por lo tanto, el proyecto no es viable. Miren que cuando la TIR da que no es viable con relación al WACC, pues el valor presente neto va a ir negativo, en tanto la tasa de descuento y la tasa con la que se compara la TIR es el mismo WACC, es la misma variable. Muy bien, volviendo al ejemplo, voy a quitarle el signo al flujo en cero. ¿Para qué? Voy a quitarle el signo al flujo en cero para que no me dé viable, o sea, para que me dé indefinido, perdón, la TIR, o sea, que no me dé TIR. Ah, mire que ahí no me dio TIR. Como no me dio TIR, automáticamente el valor presente neto se dobló. ¿Por qué? Porque el primer valor fue positivo, entonces dio 115.787,76. Dio más, dio positivo, porque este 58.000 dejó de ser negativo, empezó a sumar y entonces consolidó el 115.000. Si le devuelvo el signo, ¿cierto? Al devolverle el signo me da el menos 58.000 y ahí es cuando me da el menos 816, es decir, el proyecto no es viable. Eso para entender en qué momentos o a qué me refiero cuando la TIR no es viable. Perdón, cuando la TIR es indefinida, ¿cierto? O no da la TIR. Eso ocurre mucho cuando se presentan proyectos que tienen, por ejemplo, una carretera, 40 años. Entonces se miran los peajes de 40 años. Esos peajes son diarios. Entonces eso da unos trayectos gigantescos de flujos de caja, positivos, negativos, y eso da muchas TIR o da TIR indefinidas. Entonces se define uno por el valor presente neto. Muy bien. Ahora hay que dejar claridad en algo adicional. Los proyectos pueden ser de corta vida, pero también pueden ser de larga vida. Entonces voy a hacer un ejemplo de corta vida, perdón, el ejemplo de corta vida ya lo hicimos. Y entonces hay que hacer un diferencial. En finanzas, la corta vida a veces se asume como corto plazo en los estados financieros. Corto plazo se asume como que es menor a un año, ¿cierto? O corriente. Pero no, aquí no estamos hablando de eso. Aquí estamos hablando de corta vida. ¿Qué significa la corta vida? Cuando el último flujo de caja, en este caso el 40.808, tiene el valor residual o de liquidación en su último periodo. De eso es de lo que estamos hablando. Claro, cuando eso ocurre, técnicamente lo que estamos haciendo allí es establecer que en ese momento, en el periodo 7, se liquida el proyecto. Ah, entonces es muy diferente la corta vida del corto plazo. Corto plazo en finanzas, en los estados financieros, se asume que es de un periodo o menos, mientras que aquí un periodo es un año o menos, pero aquí no estamos hablando de un año. Mire que este tiene 7 años. No, aquí estamos hablando de que en el año 7 o en el año final que ustedes estén analizando, se liquida el proyecto, no va más el proyecto. Eso es lo que significa la corta vida. Voy a hacer lo mismo con la misma información, exactamente igual, solamente que lo voy a referenciar ya no de corta, sino de larga vida. Es ojo, ¿qué significa esto de la larga vida? La larga vida, lo que quiere decir, lo que significa, es que el proyecto no se liquida, el proyecto no termina. La larga vida lo que quiere decir es que esa perpetuidad que va hasta el infinito y más allá. Entonces, en ese orden de ideas, ¿cómo se evalúa cuando esa perpetuidad? Cuando esa perpetuidad, básicamente, lo que se hace es calcular el gradiente en primera instancia. Y entonces ustedes recordarán que cuando trabajamos gradientes, por allá en la tarea número 1 y 2, pues un gradiente no era más que una serie de pagos que tenía una ley de formación que podía ser creciente o decreciente. Fuera creciente o decreciente, variaba el que fuera gradiente lineal o geométrico, variaba únicamente con el hecho de que si ese valor que incrementaba o reducía era en pesos, pues era un gradiente lineal o aritmético,
O si ese gradiente con el cual se incrementaba o se reducía era en porcentaje, pues era un gradiente geométrico. ¿De qué tipo de gradiente estamos hablando acá, señores? Estamos hablando de un gradiente geométrico, un porcentaje. Ustedes dirán, ¿y cuál es el porcentaje que se analiza en el proyecto de larga vida? El porcentaje que se calcula de la última tasa de crecimiento que tuvo el flujo de caja. En este caso, la última tasa de crecimiento es la que se da entre el año 6 y 7. Ah, si el flujo de caja tuviera 10 años. Ah, pues el último flujo de caja sería el del año 9-10. No, que fuera de 15 años. El último flujo de caja sería entre el año 14 y 15. Siempre se asume como gradiente geométrico ese porcentaje de crecimiento que se tiene en los dos últimos periodos. Y pues calcular un porcentaje no es más que tomar el dato final, dividirlo entre el dato inicial y restarle 1, y eso me da un porcentaje. El porcentaje que me está dando, dato final dividido dato inicial menos 1, es del 10%. La tasa de crecimiento de los ingresos futuros positivos representa el 10% anual. Eso es lo que está mostrando el ejercicio. Listo, ya tengo el gradiente. Entonces ahora necesito calcular lo que vamos a llamar la perpetuidad. ¿Y a qué se refiere la perpetuidad? La perpetuidad es un valor en pesos. Es un valor en pesos que representa todos los ingresos futuros positivos de ese flujo de caja. Todos los ingresos futuros. Ustedes van a preguntar, ¿hasta cuándo? Hasta el infinito. Todos los ingresos futuros hasta el infinito. Entonces hay que calcularlos y hay que saber, digamos, cómo se comporta el proceso. ¿Y cómo se hace eso? Pues usted lo único que hace es tomar el flujo de caja de análisis, ¿cierto? Voy a escribirlo aquí para que recuerden que esto les queda a ustedes, ¿no? Dividido el WACC menos el gradiente. Así se hace el ejercicio. Esa es la fórmula con la cual ustedes calculan la perpetuidad. Hay que decir lo siguiente. En algunas ocasiones, no más del 5%, y depende, perdón, depende mucho de la política de la empresa. Por eso digo que no más del 5% de las empresas asumen un flujo de caja de análisis diferente al final. En este caso, diferente al año 7. Hay un 5% que define que el flujo de caja de análisis es el periodo 6. Pero bueno, lo vamos a hacer con el flujo de caja del periodo 7, es el 95% de las veces como se calcula. Muy bien, entonces hagámoslo de esa manera. Diría yo, flujo de caja de análisis 40.808 dividido el WACC 17.11 menos el gradiente. Entonces usted dice, ok, en la perpetuidad, el valor que matemáticamente, financieramente representa todos los flujos de caja futuros positivos de este proyecto, y por eso es de larga vida, porque nunca termina. Un ejemplo es Coca-Cola, Ford, bueno, todas las diferentes empresas que tienen más de 100 años, por ejemplo. Van a representar esos ingresos 573.995,70. Eso representa todos los ingresos futuros positivos. Y entonces ustedes dirán, bueno, ¿y eso para qué? Una vez ustedes hacen este proceso, el flujo de caja que van a trabajar es el flujo de caja proyectado. ¿Sí? Proyectado. Ese flujo de caja proyectado lo que implica es que usted usa los valores, ¿cierto? Originales, pero el último valor, que es sobre el cual estamos haciendo, digamos, el análisis, debe de incluir más la perpetuidad. ¿Por qué hay que incluirlo ahí? Y ya no es 40.808, sino 614.804, la sumatoria entre lo que estaba en el periodo 7 más la perpetuidad que acabaron de calcular. ¿Por qué? Porque ese es el valor que representa todos los flujos de caja futuros positivos del proyecto. Y entonces, en ese orden de ideas, este flujo de caja es el que va a permitir tomar la decisión de si el proyecto es viable o no,
Y para eso, ustedes van a ir y van a calcular nuevamente la TIR y el valor presente neto. Vuelven y hacen la tarea, solamente que usando la misma información lo estamos haciendo con un proyecto de larga vida. Entonces, claro, volvemos y calculamos la TIR, vuelve y se hace la tarea, FX, categoría financiera, función TIR, los valores que señalan es todos los valores del flujo de caja proyectado. Y miren que aquí nos da una TIR del 45,23%. Notoriamente, de manera notoria, pues este proyecto sí es viable porque la tasa es mayor, ¿cierto? La TIR es mayor, 45,23% mayor al WACC del 17,11%. Ya habíamos dicho que si el proyecto ahí ya da viable, pues el valor presente neto igual nos va a dar viable, pero igual lo vamos a calcular. Entonces, vamos y calculamos el valor presente neto, FX, la categoría es la financiera, BNA, valor net actual, la tasa de descuento es el 17,11% y los valores que señalan es del 1 hasta el último, pero ojo, del flujo de caja proyectado, ¿cierto? Del flujo de caja proyectado, que es el que hemos venido trabajando. Listo, entonces, nada más allí nos da positivo en 247.000, a diferencia del proyecto de corta vida, pues cuando le sumábamos los 58.000 negativos, pues eso dio negativo, pero aquí ni con los 58.000 negativos, pues ahí va a seguir dando más de 100, ¿cierto? 90 y pico mil, le sumamos ese negativo más los 58.302 y nos sigue dando positivo en 189.182,52, aun cuando el primer valor era negativo, pues no era relevante para que generara esa bifurcación, esa toma de decisiones diferente. Miren que cuando ya se hace de esta manera el análisis es diferencial. Es diferencial porque claramente una TIR del 16,82 de corta vida versus una TIR del 45,23 de larga vida, pues toma decisiones diferentes. Y claramente, pues cuando el proyecto no es viable, pues el balance, el valor presente neto es negativo. Y al ser positivo, en este caso con una TIR muy interesante, el 45,23%, me da un valor presente neto muy interesante, 189.182,52. Ese sería el valor adicional de retorno de este proyecto para los socios dueños inversionistas. Muy bien. Así entonces estamos analizando uno de los componentes sobre los cuales hay que tener en cuenta para el desarrollo de las actividades. Ahora bien, el otro ejercicio, digamos que retoma elementos necesarios de análisis, está asociado a lo que se denomina el descuento. Cuando usted tiene facturas y genera factoring, entonces genera descuento. Hay una manera esencial de trabajarlo. Va a generar una hojita adicional, ¿cierto? Y entonces la manera esencial de trabajarlo es la siguiente. Me gusta mucho poner un ejemplo. Digo, tengo una empresa que tiene una factura por 1.000 millones. 1.000 millones. Ahí está. Y digamos que esta empresa que tiene esa factura de 1.000 millones, que tiene, digamos, esa factura comprometida, pongámosle aquí con empresa, el dividendo alegre. Pues el dividendo alegre le debe 1.000 millones de pesos, me debe 1.000 millones de pesos, y yo le he dado un plazo de 3 meses para que me genere el pago de la factura. Resulta que la empresa que yo tengo es una empresa que vende maletines
Y entonces esos 1.000 millones de pesos pues son una factura importante para mi empresa. Y el dividendo alegre pues tiene su tiempo para pagarme, tiene 3 meses para generarme el pago, puesto que yo doy 90 días para que me pague la factura. Trabajan con mi plata 90 días. Pero en este tema de elaborar pues los maletines, resulta y acontece que se me dañó la máquina más importante que hace los maletines. Y si se me daña la máquina, no tengo cómo producir. Si bien no tengo efectivo, sí tengo la factura de 1.000 millones que me debe el dividendo alegre, pero que me la debería de pagar dentro de 3 meses. Claro, como yo necesito liquidez inmediata, me acerco al gerente financiero del dividendo alegre y le digo, hombre, necesito que me colabore generándome el pago de la factura ya, de manera inmediata. Y entonces, pues como hay, digamos, unas negociaciones gana-gana, están dispuestos a pagarme la factura ya, no dentro de 90 días, entiéndase 3 meses, sino ya, pero ellos me proponen hacer ese pago si yo acepto, ¿cierto? Un descuento por pronto pago. Como yo debería de esperar 3 meses a que me pagaran la factura, pero necesito que me la paguen ya. Entonces me dicen, te vamos a generar un descuento del 5% de la factura. Entonces, claro, ¿qué implicaciones tiene esto? ¿Cuál sería el valor del descuento? Pues el valor del descuento sería, ¿cierto? A los 1.000 millones le saco el 5% y el valor del descuento sería de 50 millones de pesos, ¿cierto? O sea que, ¿cuál sería el valor que recibo? Pues a los 1.000 millones le resto los 50 millones y diría, pues yo recibo 950 millones de pesos. En términos de lo que hemos venido trabajando, de las tasas que además son equivalentes, ¿qué significa o qué nombre recibe el descuento por pronto pago del 5%? Como su nombre lo dice, esa sería una tasa de descuento. Y la tasa de descuento, ¿cierto? Es una tasa anticipada. Y es una tasa anticipada del periodo que tengo como compromiso, como gabela para pagar. Entonces, esta tasa sería, por ejemplo, una tasa, ¿cierto? Que sería efectiva trimestral anticipada, ¿cierto? Es una tasa efectiva trimestral anticipada. ¿Por qué es anticipada? Porque me pagaron 3 meses antes y por eso acepté que me descontaran el 5%. Es una tasa efectiva trimestral anticipada. Ahora, eso es lo que, digamos, el impacto en términos del descuento que tiene para mí. Entonces, si yo les pregunto a ustedes, ¿cuánto o cuál es la tasa de descuento? Porque cuánto, pues se ganó 50 millones de pesos el dividendo alegre por haberme hecho el pago de la factura de manera inmediata. Pero ¿cuál es la tasa de rentabilidad que tiene el dividendo alegre por haberme pagado? Entonces hay dos maneras de hallar, ¿cierto?, la tasa de rentabilidad del dividendo alegre. Una es tomar el valor del descuento y dividirlo sobre lo que me pagaron. Entonces uno diría, pues la tasa de rentabilidad es del 5.26%. Para el dividendo alegre es una tasa vencida porque me pagaron, ¿cierto? Entonces es también efectiva, es trimestral, pero es vencida, ¿cierto?
a diferencia de la mía que es anticipada porque me pagaron anticipado. Ahora, ustedes podrían decir, venga, pero ¿cómo hago pues si tengo solo la tasa anticipada para saber cuál es la tasa de rentabilidad? Pues por equivalencia de tasas lo pueden sacar. ¿Cómo se hace para ir de una tasa anticipada a una vencida? Usted toma la tasa anticipada y la divide entre uno menos la tasa anticipada y automáticamente eso le da el mismo 5.26% efectiva trimestral vencida. Ahora, ya teniendo usted la tasa de rentabilidad, usted podría querer identificar cuál es la tasa efectiva anual que usted está generando, ¿cierto? Que se está generando en términos del descuento y en términos de la rentabilidad. Y usted lo único que tendría que hacer es aplicar la bien conocida formulita que hemos venido utilizando, 1 más el 5.26% elevado a la, quiero llegar a 12 meses, estoy partiendo de 3 meses menos 1. Ustedes dirían, bueno, la tasa de rentabilidad que se obtiene es del 22.77%. El 22.77% es una muy buena tasa de rentabilidad. Ahora, les quiero contar una cosa. Es muy común, parece loco, pero es muy común que las personas cuando están así con muchas afugias, no le descuenten el 5 sino el 10, casi que gota a gota, ¿cierto? Aunque el gota a gota a veces llega al 15 y al 20, digamos que el 10. Miren qué pasa cuando el descuento es del 10. Voy a cambiar el 5 por el 10. Pues que ya le descuentan 100 millones, recibe solo 900 millones, la tasa de rentabilidad es del 11.11% y lejos que pasa la tasa de usura, 52.42% es lo que se gana el dividendo alegre. Pero ojo, ¿por qué el dividendo alegre hace esto y supera la tasa de usura y no tiene problemas? Porque por lo general este tipo de empresas pues no están en el marco, en el ojo del sistema financiero. Cuando estas negociaciones se hacen con el sistema financiero, con la banca, con la bolsa, pues no están están en el radar de la superintendencia que define la tasa de usura y por lo tanto ese 52.42 es una cosa grotesca cuando supera la usura. Pero cuando la empresa no está en ese ojo del huracán, lo que hacen es referenciarlos contablemente como descuentos por pronto pago y entonces ese descuento por pronto pago no es, digamos, supervisado por nadie y queda así. Le descontaron 1.000 millones, 100 millones, le entregaron 900 millones y terminó el proceso, ¿sí? Entonces, claro, ese es un elemento muy interesante cuando se estructuran este tipo de, digamos, situaciones en el proceso. Muy bien. Esto en torno a las implicaciones que tiene el manejo que van a hacer con el tema de facturas, factoring en el ejercicio, en el cierre pues, del módulo. Recuerden que en la anterior actividad que tuvimos de socialización, pues trabajé 3 ejercicios. Ya al iniciar, digamos, algunos de ustedes me contaron pues que ya haciendo uso de el CIPAS, pues pudieron avanzar en esos 3. Además de que sigo trabajando las mismas temáticas, estoy retomando algunas de las temáticas que van en la tarea 5, puesto que es la última webconferencia. No obstante, pues también generaré unos videos que estaré subiendo allí en la plataforma, como hice con la tarea 3, en la cual, digamos, resolví algunas inquietudes directamente con videos que subí a la plataforma. Entonces, listo, hemos trabajado el tema de descuentos, hemos trabajado el tema de los proyectos de corta vida y los proyectos de larga vida, ¿sí? Hay un elemento, un componente que es muy importante a tener en cuenta en el manejo de las tasas combinadas, lo voy a retomar, puesto que es un elemento diferencial y está asociado a cómo se combinan las tasas cuando la base de la tasa es diferente, cuando el elemento de la base es diferente. Hago este ejemplo que estoy estructurando acá, en el cual establezco lo siguiente. En su empresa,
le han pedido realizar algunas proyecciones de tasas para poder establecer cuáles podrían ser los ingresos de efectivo en el semestre siguiente. La empresa, a partir de algunos cálculos realizados por el departamento financiero, ha establecido que las inversiones las realizará una tasa anual anticipada promedio del 7.68%. ¿Esto qué implica? Pues si la tasa es anticipada del 7.68%, el ejercicio, ¿cierto? Para los procesos, usted lo va a tener que llevar a efectivo anual y eso implica aplicar IPB, 7.68 dividido 1 menos el 7.68 que me da la tasa efectiva anual y con esa tasa es con la que estructura el ejercicio. Luego me dice, a partir de algunos sondeos se ha establecido que el comportamiento de la inflación podría estar dado por los siguientes resultados promedio. Entonces me dice, pues la inflación de mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Y me plantea unas preguntas. Dice, ¿cuál es la tasa de inflación del segundo semestre del 2024? El segundo semestre de cualquier periodo, no solo del 2024, siempre será julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, los últimos 6 meses. Allí viene lo interesante de este ejercicio y es que nos muestra el diferencial de el uso para tasas combinadas cuando la base es diferente. Miren que en julio tengo menos 0,13, en agosto tengo 0,42, en septiembre 1,04, mientras que hemos venido trabajando la equivalencia de las tasas asumiendo que la base es la misma porque es equivalente. Entonces, cuando hicimos eso y la tasa es equivalente, pues acabamos de hacer un ejercicio haciendo la equivalencia de una tasa año anticipado a una tasa efectiva anual y allí encontramos cómo la fórmula que hemos venido trabajando nos ayuda a identificar cuál es el derrotero equivalente para garantizar el análisis, porque la base es la misma, ¿cierto? Es equivalente, pero aquí no, la base no es igual. Cada periodo tiene un valor positivo o negativo, es más, puede ser positivo o puede ser negativo. Entonces, la fórmula que me permite combinar tasas, y hay que entender que combinar porcentajes es diferente a hacer una suma o una resta, porque en matemáticas los porcentajes no se suman ni se restan, se combinan. Y entonces, claro, esa combinación estará dada haciendo uso del 1 más la tasa, por 1 más la tasa, por 1 más la tasa, cuantas veces ustedes lo necesiten, restándole 1. Y entonces, claro, si me pide el semestre, sería 1 más el menos 0,13 por 1 más el 0,42 por 1 más el 1,04 por 1 más el 1,18 por 1 más el menos 1,51 por 1 más el menos 0,98 y ahí ya tengo el semestre y le resto 1. Claro, esto me dice que el primer semestre, ¿cierto? La inflación del semestre fue menos 0,01%. Pero luego me hace otra pregunta, me dice, ¿cuál sería la tasa real de inversión en el mes de septiembre? La tasa de un mes puntual. Miren que ahí voy a utilizar una tasa, digamos que tiene, digamos, la misma base, ¿cierto? Y por eso uso la función, la fórmula. O sea, voy a buscar una tasa efectiva del mes, ¿cierto? Es vencida. Y entonces digo, pues 1 más el 8.32 elevado a quiero llegar a un mes, estoy partiendo de 12 meses menos 1, porque la tasa es equivalente. Como es equivalente, estoy hablando del 0.67% efectivo mensual. Pero ojo, lo voy a combinar con la inversión del 0.67 mensual, la voy a combinar con la tasa real de la inversión en el mes de septiembre. O sea, tengo que ver cuál fue la inflación en septiembre. Si estoy haciendo esto, va a implicar lo siguiente, que voy a usar la fórmula, ¿cierto? Que asocia la tasa real interna. Siempre que esté asociando eso,
La tasa real interna pues va a estar representada por la tasa efectiva que estemos trabajando y para este caso la inflación pues será la inflación. Entonces en ese orden de ideas, si me pide la tasa real de ese mes, sería 1 más la tasa efectiva del 0,67 dividido 1 más la inflación de septiembre, y entonces diría menos 1, y eso me daría el 0,37%, ¿cierto? 0,37%. La verdad es que no tuvo ninguna rentabilidad, perdió valor, porque la inflación fue mayor con el 1,04. Ahora, si miro cuál es la tasa real de inversión del segundo semestre, pues ya no necesitaría la tasa efectiva mensual, sino necesitaría la tasa efectiva semestral. Entonces, partiendo de la misma, ¿cierto? 1 más el 8,32, quiero llegar a 6 meses, estoy partiendo de 12 meses menos 1. Entonces, mire que aquí ya estoy hablando de una tasa del 4,08% del semestre. Y ya tengo la inflación calculada del semestre. El segundo semestre me dio el menos 0,01. Vuelvo y hago el ejercicio. Entonces, al hacer nuevamente el ejercicio, sería la tasa de rentabilidad del 4,08 dividido 1 más esa inflación del semestre, que fue el menos 0,01, menos 1. Entonces, mire que la rentabilidad fue el 4,09. ¿Sí? Claro, el tema de combinar las tasas es un tema de tener claridad en términos de qué es lo que se va a manejar. Ahora, me hace unas dos preguntas adicionales. Me dice, hombre, ¿cuál de los dos últimos trimestres del 2024 tienen mayor inflación? O sea, si estoy mirando eso, tengo que comparar el trimestre 3 con el trimestre 4. ¿Cuál tiene mayor inflación? Es lo que me está preguntando el ejercicio a propósito de la posibilidad de combinar las tasas. Entonces, si eso es lo que me está preguntando, combino en cada uno de los periodos 1 más julio por 1 más agosto por 1 más septiembre. Todo eso menos 1. Y entonces el tercer trimestre vale 1,33% de inflación. Veamos cuánto vale el cuarto trimestre. Chif igual 1 más, en este caso, 1,18 por 1 más menos 1,51 por 1 más menos 0,98, todo eso menos 1. Miren que aquí ya me estaría dando que el cuarto trimestre con menos 1,32%. Esto en términos del manejo de la combinación de las tasas, ¿cierto? Ese elemento de la combinación de las tasas es muy importante. Ahora bien, ya para cerrar, el tema de la combinación de las tasas para tomar decisiones a la hora de establecer en qué momento, digamos, una alternativa de crédito es más favorable. Si yo estoy hablando en términos de moneda nacional y moneda extranjera, la moneda nacional va a implicar que le combine a los spread, a los puntos, la tasa de ETF o la tasa de referencia de mercado. En este caso, y en general, a nivel internacional, por ley de equivalencias a nivel internacional, los spread son los que demandan la manera como se combinan las tasas. Si los spreads están dados efectivos anuales, la tasa que estén trabajando debe de estar efectiva anual o llevarla a su equivalente efectivo anual. Si los spreads estuvieran mensuales, ustedes primero tendrían que buscar la tasa efectiva mensual y luego llevar la tasa, en este caso la ETF, a efectiva mensual. En este caso están dados efectivos anuales, los puedo combinar, ¿cierto? 1540, 6,40 más 9,40 más 6 me da el 1540. Esa es la tasa de referencia con la cual tomo la decisión
para comparar con la tasa externa. La tasa externa voy a usar como ejemplo la prime y unos spread. Miren que están dados en año semestre vencido. Los spread están año semestre vencido. La prime, en general la prime, la LIBOR, siempre están expresados año semestre vencido. Entonces, en ese orden de ideas, los combino de la misma manera. Los puedo combinar de la misma manera. Y esto me daría el 14,50 año semestre vencido. La tasa año semestre vencido, una vez la combino, tengo que llevarla a efectiva anual, porque efectiva anual es como me permite, digamos, proyectar el ejercicio, establecer el comparativo. Haciendo uso de las funciones en Excel, digamos que la categoría es financiera, pero aquí la función es int.efectivo, eso está en orden alfabético, ya lo hemos visto en equivalencias. Tasa nominal de 14,50 es semestral. ¿Cuántos semestres tiene un año? 2. Y entonces la tasa efectiva anual sería del 15,03%. En términos de la nomenclatura que hemos venido usando, ¿cierto? Aquí sería nominal anual, ¿cierto? Capitalizable semestralmente, pues para seguir usando la misma nomenclatura y no cambiar las siglas. Nominal anual capitalizable semestralmente. Muy bien. Este nominal anual capitalizable semestralmente, pues lo llevo a efectivo anual y allí no termina la cosa, porque resulta que como el crédito es en moneda extranjera, se ve afectado por la depreciación. Y al afectarse por la depreciación, hay un componente que hay que tener en cuenta, ¿sí? Y es la tasa real externa, el impacto que tiene ese indicador macroeconómico en la tasa. Entonces vamos a ver el impacto que eso tiene a la hora de combinar. Entonces, listo, si yo voy a calcular la tasa real externa partiendo del 15,03 para hallar la TRE, ¿cierto? Lo que voy a hallar es la TRE, básicamente es lo que voy a hacer. Básicamente, lo que hago es reemplazar las variables. Entonces, me está enredando aquí el mouse, no me quiere dejar borrar. Ya lo hago, bueno, me borra ya, ahí ya lo logré hacer. Entonces calculo la tasa real externa, sabiendo que el cálculo de esta tasa real externa va a estar determinada por, en este caso, la tasa efectiva del 15,03%. Ese es un elemento muy importante. Siempre la tasa efectiva será la externa más los spread, llevada efectiva anual, y la respectiva depreciación. Entonces, en ese orden de ideas, si ya tengo la tasa, pues básicamente aplico la fórmula. 1 más el 15,03 por, miren que ya no es dividido, por 1 más la depreciación, que en este caso es apreciación del 5,60 porque está negativo. Siempre que esa apreciación es negativo, siempre que es depreciación es positivo, porque así lo concebimos en la fórmula, la depreciación es positiva, menos 1. Entonces miren que acá me está dando una tasa real externa del 8,58%. Es muy interesante este elemento, ¿por qué? Porque si yo lo comparo con la moneda nacional, pues claro, el préstamo en moneda externa del 8,58 es más interesante que en moneda nacional del 15,40. 15,40% efectivo anual. Pero ¿qué ocurre? Este dato, si bien es menor, ¿qué ocurre cuando la depreciación cambia? Ejemplo, voy a dejar de que ya no sea de apreciación, sino depreciación. Voy a quitarle el signo. Ya no es apreciación, sino depreciación. Miren lo que pasa con solo quitarle el signo. Deja de ser el 8,58 y pasa a ser el 21,47. Si fuera depreciación del 5,60. Entonces, claro, ya sería mucho mejor hacer el préstamo en Colombia, que tiene una tasa menor del 15,40. Voy a devolver las cifras originales.
Siempre que estemos enmarcados en estos elementos, la tarea va a ser establecer cuál es el momento en el cual el financiero tiene que estar en la jugada de la evolución de la depreciación. Entonces, para eso, la manera más sencilla de hacerlo, ¿cierto? La manera sencilla de hacer eso, ¿cuál es? Usted asume, ¿cierto? Voy a dejarles, recuerden que este archivo es de ustedes, yo apenas terminemos, les bajo la grabación, se la subo al foro, todo, y allí les queda el archivito de manejo. La tasa nacional, pues pasa a ser la tasa real externa. Ya dijimos que la tasa efectiva, pues siempre va a ser la efectiva anual de la externa más el spread. Y la depreciación va a ser la variable que vamos a averiguar. Entonces, en ese orden de ideas, si ya sé que ese es el elemento sobre el cual voy a trabajar, lo que hago es reemplazar. Entonces digo, bueno, la tasa real externa es del 15,40%. La tasa efectiva es del 15,03%. Y la depreciación es la que no conozco. Lo despejo. Entonces, el -1 lo paso al otro lado a sumar. O sea que me va a quedar 1 más el 15,40, que es igual, ya puedo eliminar los dos paréntesis, a 1 más el 15,03 por 1 más la depreciación. Quiero dejar solita una más la depreciación, pues el 1 más el 15,03 que está multiplicando lo paso al otro lado a dividir. Y eso me va a dejar 1 más la depreciación solo. ¿Cómo hago para ese 1 más la depreciación, dejar solita la depreciación? Pues el 1 que está sumando lo paso al otro lado a restar toda la ecuación, o sea que abriría dos paréntesis, le restaría 1 y eso sería igual a la depreciación, ¿cierto? Claro, si esa es la depreciación, pues el elemental, porque lo que me va a mostrar el ejercicio, ¿cierto? 1 más el 15,40 dividido 1 más el 15,03, todo eso menos 1. Entonces diría, pilas, la 1 más el 15,40 dividido 1 más el 15,03, todo eso menos 1. Esa sería, ¿cierto? La depreciación. Sería el valor de la depreciación con el que habría que estar en la jugada, 0,33%. Ese sería el elemento central. ¿Cómo probarían ustedes que cuando la depreciación esté allí en el 0,33, pues técnicamente tiene que estar en la jugada? Calculando lo que llamamos la TRE indiferente. O sea, la TRE, la tasa real externa en la que hay que estar en la jugada. Ustedes lo validan. 1 más el 15,03 por 1 más, en este caso el 0,33 menos 1. Entonces miren que la TRE indiferente me da el bien conocido 15,40%, que es la tasa nacional, ¿sí? O sea que cuando la depreciación, ¿cierto? Esta depreciación mm, sea mayor al 0,33%, automáticamente será mejor pedir el préstamo en moneda nacional, puesto que será inferior la tasa a la moneda extranjera
qué es lo que está ocurriendo en este momento. Muy bien. Allí he dado elementos centrales para el manejo del proceso, elementos que contribuyen, digamos, para desarrollar la tarea 4 y la tarea número 5. Dejo claro que es solamente, digamos, los elementos generales que doy para la fase 4 y la fase 5, pero que pues seguiré haciendo algunos videos sobre los cuales seguiré haciendo aportes tanto para la fase 4 como para la fase 5 para que sigan abordando los ejercicios. Ya les ayudé, digamos, resolviendo 3 ejercicios de la tarea 4 con esto les estoy dando las bases para el desarrollo del ejercicio de la tarea 5. Bien, esos eran, digamos, los componentes que teníamos para trabajar en esta ocasión. Em, no sé si hay alguna inquietud, necesidad de aclaración, alguna pregunta, de tal manera que pues la podamos responder, o de lo contrario, pues dejaríamos allí y pues simplemente es un proceso que va a continuar porque voy a estar allí haciéndoles aportes con videos a más y demás en el foro, pero hemos dado la línea general para que se aborden todas las tareas de la actividad número 4 y las tareas de la actividad número 5, tarea 4 y tarea 5, según la guía de actividades. Inquietudes, necesidad de aclaración, jóvenes. Bueno, si no hay inquietudes, si no hay preguntas, entonces pues que tengan una bella semana. Estoy muy atento, digamos, para irles haciendo la realimentación del proceso académico. Muchas gracias por su participación. Que estén muy bien, jóvenes. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta Muchas luego. gracias.